presidente del Comité Empresarial y el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, mi querido amigo Miguel Ángel González. Él hace unos días estuvo también en Medellín, conversó con el mismo amigo, nos dijo Jorge Melguizo, y nos topamos en un evento unos días antes de que se iba usted, mi querido Miguel Ángel, antes de que se fuera, y habíamos hablado de la inseguridad. ¿Qué pasó después de estas conferencias? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos aportar tanto a Guayaquil como al Ecuador con los temas de seguridad? Y la Cámara, ¿qué puede hacer para ayudarnos a ayudar? Hola Eduardo, qué gusto estar aquí en el programa. Como siempre, un saludo para todos aquellos que nos escuchan y nos ven también en este momento. Un saludo para todos aquí en el panel. Sí, efectivamente fuimos a Medellín, una delegación, a aprender de ellos. Es bueno aprender de la experiencia propia, pero dicen que es de sabios aprender de la experiencia de otros para no cometer los mismos errores. Y para eso hemos ido allá, para escuchar qué es lo que ellos hicieron y qué les funcionó. Y yo lo resumo de algunas maneras. Porque aquí escuchamos de que hay que trabajar con la fuerza, hay que trabajar con la policía, hay que hacer el trabajo para capturar a los delincuentes, lo cual es correcto. Pero también, como lo dijo Jorge, hay que hacer otro trabajo. Yo lo resumo así. Hay que trabajar, todo problema tiene sus causas y sus efectos. Hay que trabajar sobre las causas y sobre los efectos. Trabajar sobre los efectos no resuelve el problema, pero sí te ayuda a enfrentar mejor el hoy y a disminuir los síntomas. Y es importante que haya un esfuerzo en esa dirección. Allá en Medellín, una contención. Allá nos decían en Medellín, es como 30-70%. Los esfuerzos, un 70% para resolver el problema va a ser el tema de las causas, pero un 30% el tema de los efectos. Y ahí obviamente hay que fortalecer la policía, hay que fortalecer las unidades especiales, el sistema de inteligencia, incluir a las Fuerzas Armadas para que den complemento a la policía, entre otras medidas en general, fortalecer las capacidades de gestión de las fuerzas del orden, que es importante. Por ahí decía un presidente de Estados Unidos que estar preparados para la guerra es un medio importante para evitar la guerra también. Entonces, no podemos estar débiles en nuestras fuerzas del orden y hay que hacer un trabajo, y estamos desde el sector productivo también ayudando a la policía y dispuestos a ayudar en lo que sea necesario para que ese 30% esté bien solidificado. Pero por otro lado, obviamente, el tema de las causas, que definitivamente son las condiciones de pobreza, de marginación y de falta de oportunidades de un sector muy grande, por no decir de la mayoría de la sociedad. Y definitivamente, como ustedes lo han dicho, y me imagino lo dijo ayer Jorge, con quien conversamos en Medellín, no solamente con él, conversamos con una serie de personas y personajes que estuvieron involucrados en la época de los 80s y trabajando duro para enfrentar esa época más dura de Medellín, en la época de Pablo Escobar. Y efectivamente nos dicen que hay que trabajar sobre el tema social, hay que recomponer el tejido social, y eso no es rápido, no es de un día para el otro, es un esfuerzo de largo aliento, de mediano, de largo plazo, no de corto plazo, y ahí probablemente está el mayor reto como sociedad, porque aquí estamos muy acostumbrados a querer las cosas de un día para el otro, resultados inmediatos, que en algunas cosas sí se puede y es importante, pero en otros temas como este, se dice que por buscar resultados inmediatos no se termina avanzando. Decía un proverbio japonés, rápido es despacio, pero sin pausas. Hay que avanzar y hay que tomar conciencia que eso toca hacer, por más que nos podamos desanimar en el corto plazo porque los frutos no se vean inmediatamente. La Cámara de Comercio, el Comité Empresarial, ¿cómo van a ayudar a que este 70%, qué ideas tienen, pueda comenzarse a implementar? Desde Guayaquil, que estamos haciendo un primer esfuerzo, es conformar un comité de seguridad, donde estemos la academia, donde esté el sector productivo, e integrar a otros actores. Medios de comunicación son muy importantes también. Hablamos allá en Medellín con gente de los medios de comunicación para también comprender un poco cuál fue su rol en esa época dura. Y luego, con este comité de seguridad, pues que sirva para articular tanto con el sector público como con la sociedad civil. Porque el otro aprendizaje que tuvimos de Medellín, y que también lo hemos visto en Monterrey, con quienes también hemos conversado, es que no se puede trabajar aisladamente. Es necesario tener esta cohesión de la sociedad civil para trabajar articuladamente. Algo que parece simple, que parece de sentido común, que parece hasta un cliché, pero lo que ellos nos decían es que se requiere unidad y trabajo conjunto. Esa es la base que a ellos les permitió avanzar, y fue lo que probablemente más tiempo les costó
porque obviamente había una cultura de estar trabajando cada cual por su propio lado, que es lo que nos pasa aquí, cada cual defiende su metro cuadrado, cada cual jala para su propio molino, y es difícil pues articularlos. Allá en Medellín nos hablaban de los egos sistemas que existen, y que aquí también existen, y que probablemente es el trabajo más duro, y en eso estamos trabajando primero, para articular, para unir a la sociedad civil, tener un plan como sociedad civil y poder exigir con más fuerza, porque ya lo hemos hecho, al sector público también un plan para poder articular ambos planes, porque al final en un tema de seguridad se requiere un plan hecho por expertos y obviamente donde cada sector de la sociedad civil sepa cuál es su rol y sepa qué es lo que tiene que hacer, porque estamos enfrentando una delincuencia muy organizada, no podemos estar desorganizados, tenemos que estar organizados también. Se trata entonces de cohesionar a todas las fuerzas, de juntar a todas las fuerzas y hacer una causa común, algo que creo que no se ha hecho, a todas las fuerzas. Exacto, que están vivas, que estén en involucrarse. Exactamente. Para poder de esa forma hacer este comité que está hablando Miguel Ángel y poder de allí salir a conclusiones, y eso toma tiempo, o sea, esto no va a ser así de un día para el otro, no es que, pero necesitamos comenzar, porque lo que está viviendo el Ecuador es para comenzar ayer, ¿no te parece? Así es. Eso es lo más importante, y tomar conciencia que estamos trabajando, sí, para tener algo de resultados en nuestra generación, pero que estamos trabajando también para las futuras generaciones, porque esto toma tiempo y lo importante es reconstruir el tejido social, tener una sociedad más inclusiva, más justa, más reconciliada, y para esto se requiere acción social masiva, con inversión, con ayuda internacional, y no como regalos, no como dádivas, sino como inclusión de las personas marginadas a la sociedad y de hacer partícipes a las personas del desarrollo. Y esto implica no dar pescado, sino enseñar a pescar, facilitar las herramientas para pescar y dar oportunidades para que la gente pueda progresar y pueda desarrollarse. Entonces es un trabajo que tenemos que empezarlo a hacer hoy, o como tú dices, ayer, aun cuando no sean de resultados inmediatos. Ese es probablemente el cambio de chip que tenemos que hacer como sociedad. Ramiro. Miguel Ángel, resulta que por lo menos hay una tierra fértil para hacer ese trabajo. Y yo citaba antes de que tú vengas lo que vengo viendo del alcalde de Guayaquil. Está trabajando en silencio a las 6 de la mañana, se ve ejecutoria, se ve juventud. Como es un trabajo a largo plazo, hay la madera para hacerlo. Debe de haber un liderazgo, siempre debe haber un liderazgo. Así es. Pero debe haber una unidad alrededor de ese liderazgo que le dé fuerza. No hay una parte del tejido social que se vaya a reconstruir que diga, a mí no me importa, a mí no me toca. Así es. Entonces, ya tenemos claro por dónde debemos ir. Ahora lo que tenemos que hacer es juntar a esos actores y ponernos a conversar. Como siempre, los egos en algunos casos irán primero, pero en ese momento hay que desinflarlos, desactivarlos y pasar a la siguiente cifra. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Creo que lo has dicho de manera muy elocuente. Eso se necesita, un liderazgo, todos sumarnos y de una u otra manera pues cambiar esa mentalidad o esa cultura de trabajo que existe en nuestro país. En Medellín les tomó tocar fondo para darse cuenta que eso había que hacer. Yo espero que no estemos tan tarde y que tengamos que llegar a las cifras de Medellín para empezar a movernos, sino que aprender de ellos y darnos cuenta que ya hoy se vive una situación muy complicada y muy grave en nuestro país. En Guayaquil yo creo que se van dando pasos importantes. Existe lo que se llama la Corporación de Seguridad Ciudadana, donde están pues los sectores productivos como parte del directorio. Si bien es cierto, esa figura legal el municipio la quiere cambiar por una empresa pública, pero ya estamos trabajando en conjunto y están por presentarnos el plan de la ciudad hecho por el municipio para nosotros ayudar a afinarlo. Ya hemos dado algunas ideas de cómo afinar ese plan, y una vez que tengamos ya ese plan bien estructurado, pues ahí vamos a estar con este comité de seguridad de la sociedad civil. De hecho, a Medellín viajamos con un representante del municipio justamente para generar esta cohesión. Y luego ya es empezar a trabajar, con un plan en mano, pues a poner los recursos necesarios, a poner el contingente
y a buscar a la gente que quiera participar, ¿no? Al final también creo que la primera parte del plan es una sensibilización para que las personas tomen conciencia que hay que hacer este trabajo de resolver las causas del problema para recomponer las fracturas de la sociedad, pero hay que empezar con firmeza, pero con un plan bien estructurado. Solo para darle paso a mis compañeros y que sigan con la entrevista, Miguel Ángel, ¿cómo empezar las mesas de diálogo? Porque tiene que haber diálogos en todas partes para construir la identidad del programa y que no venga a ser lo que a Miguel Ángel se le ocurrió, lo que al alcalde se le ocurrió, lo que se le ocurrió al director del Cuerpo de Bomberos, no, que sea lo que la ciudad necesita. Y como tú bien iniciaste cuando comenzaste la entrevista, dijiste, bueno, hay que ver las experiencias ajenas para no llegar a sufrirlas en carne propia. ¿Por dónde empezar estos diálogos? ¿Con qué actores empezar? ¿Y cuál es el nivel de participación de la Cámara de Comercio, que hoy tú eres el presidente, pero que mañana serán otros? Sí, es parte de la cultura ciudadana que tenemos que ir construyendo. Hoy es la Cámara de Comercio de Guayaquil, está la Cámara de Industrias también, están universidades como la SPOL, como la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, y estamos por sumar a medios de comunicación, a gremios de los trabajadores y a otros sectores de la sociedad civil. Y al final el diálogo se hace dialogando, hay que invitar a la gente, hay que hacer participar a la gente. Y algo muy curioso y que a la vez muy interesante de lo que aprendimos en Medellín es que hay que incluir también a estas sociedades olvidadas, pues porque ellos son los que tienen los problemas, los que sufren los problemas. De hecho, ellos nos decían, estas sociedades no son violentas, sino que han sido violentadas por la delincuencia y por el narcotráfico, y al final también se necesita rescatarlas. Entonces, el trabajo que nos contaban en Medellín, que hacían con estas comunidades, es justamente primero acercándose a las comunidades, tendiendo la mano, escuchando sus necesidades, para poder orientar mejor los programas sociales de acción, para que al final lo que se termine dando a estas comunidades no sea algo que no requieren, sino lo que realmente ellos necesitan, y que ellos participen de la implementación de estos programas sociales. Es decir, verdadera inclusión, no solamente dádiva, sino verdadero trabajo para resolver los problemas que ellos tienen. Luisa, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Miguel Ángel, siempre se ha dicho, y yo creo que es una realidad, no solamente lo decimos los civiles, lo he escuchado de la Iglesia, del propio Papa Francisco, que uno de los grandes problemas de la humanidad es la inequidad. Así es. Y definitivamente coincido con ello. Aquello crea resentimiento social, crea desbalances, crea grandes diferencias, crea resentimiento muy profundo, y es, creo yo, la generatriz de todos estos hechos de violencia que estamos viendo no solamente en Ecuador, sino en la región, de manera particular, donde estamos los países en vías de desarrollo. En ese contexto también ha trascendido siempre que la educación es vital. Sin educación no podemos esperar progreso para nuestros pueblos, y allí ha estado, creería yo, en buena medida el talón de Aquiles, no solamente de este, sino de los últimos gobiernos, donde a más de elefantes blancos no ha existido verdadera atención también en la parte educativa y en la parte de salud. En ese contexto, ¿de qué manera se me ocurre en este instante a mí, la empresa privada pudiese apadrinar, en este caso, a establecimientos educativos fiscales, para poder ayudar y propender a mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes? Aquello también es vital. Hay comunidades también en donde tampoco hay ni siquiera un dispensario médico para atenderlos. Entonces, ya que el Estado lamentablemente no tiene los suficientes recursos, como usted bien señala, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que el Estado lo haga todo, sino que todos tenemos que tomar acción, y mire que me incluyo. Sí, totalmente, lo ha descrito excelentemente bien. La educación es clave para construir equidad, para tener progreso, para tener desarrollo. Dicen que la educación es el arma de construcción masiva más poderosa que existe, no de destrucción, de construcción, y definitivamente hay que dar pasos importantes para mejorar la calidad de la educación y para que la educación alcance a la gente. Y yo aquí quiero mencionar que sí hay iniciativas muy importantes de parte del sector privado. Lo que pasa es que no son suficientes. Por ejemplo, hay esta iniciativa que se llama Unidos por la Educación, donde ya el sector privado ha apadrinado decenas, por no decir cientos, de escuelas fiscales con muy buenos resultados.
Lo que pasa es que lo que hay que comprender es que las necesidades son tan grandes, pero tan grandes, que todo lo que se está haciendo hoy aún es insuficiente. Para hacer tomar conciencia siempre al sector empresarial, lo que nosotros decimos es que además de los empleos que se crean, que ya es una labor social importante, de los productos y servicios que la sociedad necesita para vivir, que ya es una labor importante del sector empresarial, además de los impuestos que se requieren para la redistribución, que ya se lo hace y que es un buen aporte, además de todo eso, se requiere aún más, porque al final las necesidades son muy grandes en nuestro país. Hay la gran mayoría de los ecuatorianos que no tienen oportunidades. Por eso es que siempre tenemos que dar más, y esa es la principal sensibilización en el día de hoy. Entonces, más iniciativas como estas de Unidos por la Educación hay que seguir implementando, hay que seguir haciendo, hay que seguir con persistencia, seguir implementando para que llegue a la mayor cantidad de personas. Mire, por ejemplo, el tema de desnutrición infantil, que también fue un tema que lo puso sobre la mesa el sector empresarial y que se lo motivó al gobierno para que lo pongan como dentro de sus planes, y que se lo va a seguir impulsando para que también los próximos gobiernos también lo mantengan, porque al final también es un gran problema tener personas con desnutrición crónica infantil, pues obviamente les dificulta el acceso al desarrollo y al progreso que todos quieren. Entonces, esto es un trabajo masivo, que hay que invertir recursos y que hay que comprometerse todos los actores de la sociedad civil para recomponer la situación de la sociedad que tenemos en estos momentos. Es una acción masiva, implica recursos, implica compromiso, un compromiso nacional para eliminar las brechas y las desigualdades que existen en nuestro país. Estimado Miguel Ángel, otro de los problemas es el tema de los amotinamientos y de las situaciones que se dan en los centros carcelarios del país. Centros que de rehabilitación lamentablemente tienen muy poco o nada. ¿Qué está haciendo? Usted puede tener información fidedigna como presidente del Comité Empresario Ecuatoriano. ¿Qué está haciendo la empresa privada para ayudar a que, por ejemplo, muchos de los trabajos que se puedan hacer se realicen con mano de obra de la gente que está privada de la libertad? Seguramente hay un avance, pero ¿qué más se podría hacer para de esta manera ayudar a recuperar a estas personas para que aún cuando estén presos puedan tener la mente libre y abierta y recuperar un poco de su dignidad aún privados de la libertad? Así es, reivindicarse y reinsertarse en la sociedad. Miren, aquí hay varios proyectos ya, igual, siempre insuficientes, pero ya hay camino importante hecho. Por ejemplo, la Cámara de la Pequeña Industria, con Patricia Moreira, ya está trabajando en esto con las cárceles para que las personas, especialmente mujeres, que están, digamos, en la cárcel, que están privadas de la libertad, trabajen en moda. Se lo está haciendo con en conjunto con una de estas modistas, Teresa Valencia. Vale la pena que la inviten a Patricia para que lo converse. Y ya se está avanzando para que ellas trabajen en hacer ropa de moda, y esa ropa se exporte y se cuente esta historia también en otras partes del mundo, ¿no? ¡Qué maravilla! Como una manera de darles dignidad, o de recuperar la dignidad de estas personas y que estén en actividad. Entonces, proyectos como esos ya hay. Muchas empresas también tienen proyectos de responsabilidad social, pero igual sigue siendo todavía insuficiente, porque de lo contrario no tuviésemos el problema. Entonces, esto tiene que ser masivo y hay que empezar ya. Y el primer paso es tomar conciencia, y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Para eso fuimos a Medellín, estamos por visitar Monterrey. Invitaremos también a algunas de las personas de Medellín y de Monterrey para que ayuden aquí a tomar conciencia y nos cuenten su experiencia. Y al final esto es un tema multifrentes, ¿no? Por ejemplo, otro frente importante, el tema judicial, que tiene que ver también con las bases de la sociedad, porque cuando hay impunidad se resquebrajan las bases de cualquier sociedad. Decía un filósofo, cuando al mal no se lo sanciona, en la práctica se lo promociona. O como decía por ahí algún otro filósofo, cuando se perdona al lobo, se sacrifica a las ovejas. Y eso también estamos viviendo aquí. Entonces también, en conjunto con la academia y con varios otros especialistas, hay que tener propuestas para reformar y mejorar la función judicial para que cumpla con su función de manera íntegra, y en este país pues no exista la impunidad, que es el cáncer de cualquier sociedad. Jaime Velázquez tiene también interrogantes. Adelante, Jaime. Gracias, Luisa. Miguel Ángel, un placer tenerte por acá.
A ver, te he escuchado con mucha atención y la verdad es que desde el punto de vista de sociedad tienes toda la razón del mundo que hay que llegar a una unión, hay que hacer proyectos a futuro, pero el hecho real, y te voy a exponer este caso, porque la verdad es que el día de hoy, por ejemplo, vemos qué está pasando en la penitenciaría, ayer hubo bala en el malecón, bueno, una serie de inseguridades que se están viviendo tanto en Guayaquil como a nivel país. Pero independientemente de eso, quiero saber tu criterio con respecto a lo utilizado o lo puesto en marcha en El Salvador por Bukele. ¿Tú crees que eso es una salida? ¿Crees que es una, así como han escuchado a Medellín, han escuchado a Monterrey? No sé si lo han escuchado a Bukele. Sí, hola Jaime, qué gusto escucharte. El tema de El Salvador también es un tema a tomar en cuenta. Lo que pasa es que solamente se ve ese 30% de esa acción de mano dura que él ha implementado, pero también cuando uno visita y escucha la experiencia de ellos, pues ellos también han hecho un trabajo previo social importante de ingresar a las comunidades más violentadas, empezar a ofrecer soluciones y advertir también que si no se bajan las armas y no se bajan las aguas, pues se va a poner mano firme, y al final pues también se puso mano firme, y yo creo que esa combinación es importante. O sea, hay que trabajar en lo social, basados en la experiencia de ellos, probablemente un 70% de los esfuerzos, pero también hay que poner mano dura, mano firme, porque de lo contrario, pues la gente vive en inseguridad, pues que es lo que está pasando aquí, ¿no? Sí se necesita algo de represión, que no es la solución, porque al final cuando una sociedad se la reprime, una sociedad que ha sido olvidada y marginada, pues también eso genera incluso una actitud de defensa, ¿no? Porque encima de que me marginas, encima de que me olvidas, encima me quieres reprimir, pues entonces eso hace pues que también haya una contrarreacción de las sociedades que se sienten marginadas. Entonces creo que hay que combinar, ¿no? Creo que hay que poner mano firme como lo haría como lo debe hacer cualquier gobierno, tener las fuerzas del orden bien plantadas para acabar pues y poner freno a la delincuencia en las calles, pero al mismo tiempo trabajando, tendiendo la mano y acogiendo a las personas más necesitadas. No nos podemos olvidar de ese 30% que es fundamental, especialmente en una primera etapa donde necesitamos pues darle tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Sí, sobre todo si vemos el día de hoy que hay una acción que se debería implementar y que no se implementa y no entendemos por qué. Es decir, desde las cárceles se organiza toda la delincuencia a nivel Ecuador. Y ellos tienen mejor señal y mejores armas que la misma policía dentro de la cárcel. No entendemos qué es lo que está sucediendo internamente. Y lamentablemente este gobierno no ha podido controlar las cárceles, y por más que nos diga 500 veces que es así, vemos los resultados que son totalmente diferentes a lo que es. Y pregunto esto porque más allá de todo este plan, que me parece perfecto, ayer lo hablamos con Jorge y todo, me parece perfecto para el futuro, pero hoy en día hay la inseguridad de por medio que no nos deja dormir, que los empresarios, es más, tú abres un negocio, quieres abrir un negocio, te caen los vacunadores, o sea, existe ese miedo, Miguel Ángel, y con ese miedo hay que tomar medidas fuertes, rápidas y en concreto. Se extrañan muchos líderes que han sido así, y por eso te pregunto esto, es decir, ¿tú estarías de acuerdo en un momento dado que exista, por ejemplo, que salgan las Fuerzas Armadas y repelen todo esto? Más allá del tema justamente de lo que se habla del 30% que no tiene todas las necesidades cubiertas, pero sabemos que en las cárceles están. O sea, ¿por qué no se hace un barrido en las cárceles? Es algo que hay un sentimiento ciudadano que dicen, ¿por qué no van a las cárceles y de una vez, digamos, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo tomar el tema hoy, más allá de que el futuro sí es importante? Totalmente de acuerdo. Creo que hacen falta medidas contundentes, con determinación para enfrentar el problema. La seguridad es una prioridad urgente y necesita por parte del gobierno, del Estado en general, acciones contundentes con determinación, con la rapidez, con la organización, con los recursos y con las acciones que se requieren y que la situación o la grave situación demanda. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el tema de la cárcel habría que hablar específicamente del tema técnico con los expertos, pero sí, es algo que nos preguntamos todos y sí se necesita. Cuando uno le pregunta a los expertos de seguridad, lo que nos dicen es se necesita determinación política para resolver estos temas específicos de la cárcel, y yo sí estoy de acuerdo de que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía porque la situación es muy crítica, es muy grave y se necesita un efecto disuasivo para que también aquellos delincuentes sientan que hay una fuerza pues que puede defender a la ciudadanía. Eso es sumamente importante, por eso hablaba hace un rato de que estar preparados para la guerra
pues obviamente es un medio para evitar la guerra, porque obviamente la delincuencia pues se da cuenta que no estamos indefensos y que tenemos pues una fuerza que nos cuida. Entonces sí es necesario, yo sí creo que tienen que estar Fuerzas Armadas en conjunto con la policía y decretar los estados de excepción que se requieran para que las Fuerzas Armadas puedan estar trabajando en las calles, pero obviamente sin olvidar todo este esquema social tan importante para incluir a las personas de la sociedad. Al final mucha gente cae en la delincuencia, cae en el crimen organizado porque obviamente no tiene oportunidades y como sociedad tenemos que darle esas oportunidades. Pero obviamente aquellos que sí respetan la ley, que no están en la delincuencia, que trabajan día a día, no pueden estar en la indefensión, necesitan esa protección del Estado, del gobierno, de las fuerzas del orden en general. Creo que todo eso se necesita orden, mi querido Miguel Ángel. La verdad es que eso es donde hemos fallado. La gente se asienta en lugares donde no tienen que asentarse, no tienen los servicios básicos, se apropian de ciertas cosas y creen que la ley del más fuerte es lo que debe primar en este Ecuador. Y eso es lo que no está bien y es que no hay orden. Pero esperemos que las cosas pasen. Voy a dar paso a Enrique San Martín, que está con las últimas preguntas para ti, mi querido Miguel Ángel. Un abrazo. De acuerdo contigo. Gracias. Estamos dialogando vía radio para quienes nos sintonizan por esa señal con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel, es saludable lo que están señalando en el tema de comercio. Y dijiste hace un momento algo que es importante. Falta de decisión. Ustedes, la empresa privada tradicionalmente en el Ecuador ha tenido buenas ideas, hay buenas experiencias, pero todo parte desafortunadamente de la política y mientras no haya determinación seguiremos hablando de lo mismo. A mí se me ocurre, y lo dije muy temprano, si no podemos con algo, con algún objetivo, si no podemos con un reto, es mejor que no participemos. Entonces, o nos hagamos a un costado. En este caso, digo, le doy todo el mérito a nuestras Fuerzas Armadas gloriosas, a la Policía Nacional, pero no hay experiencia. ¿En qué sentido? Porque nunca lo habíamos vivido. Pero en cambio, países como Israel tienen experiencia, Estados Unidos de igual manera, y más allá, porque alguien vaya a decir, estás nombrando gobiernos de derecha, bueno, nombro de izquierda. Rusia también tiene experiencia, China también tiene experiencia. Entonces, ¿por qué no abrimos esto a que nos ayuden? Porque reitero, no podemos, Miguel Ángel, este país es pequeño y todo es proporcional. México es grande en extensión, Colombia es grande en extensión, Perú es grande en extensión, Ecuador es pequeño, somos 17 millones y una extensión territorial creo que de 270.000 kilómetros cuadrados. Estamos, Miguel Ángel, nadando en un mar de pirañas, en un acuario lleno de pirañas. Nos vamos a acabar rápido. Mira, y antes de dar paso a la respuesta, Vicente Albornoz, a quien lo tuvimos la semana pasada, dijo, si no resolvemos esto, se achica la economía del Ecuador, se achica todo. Y es peligroso, porque vamos rápidamente, no sé, a que tomen los que no deberían tomar el control del país. Sí, estoy de acuerdo. Realmente la situación es muy crítica. El tema de las vacunas, mal llamadas vacunas, por ejemplo, que realmente son extorsiones. Se habla de que ya están llegando al 30% de los comercios. Eso es gravísimo. Ya muchos cierran sus puertas, muchos de alguna manera abren hasta más temprano o cierran sus puertas más temprano, secuestros, etcétera. La situación es muy complicada y sí se necesita esa decisión, esa determinación y dejarse ayudar también. Exacto. Parte de lo que nosotros hemos visto y la experiencia que hemos tenido con las autoridades, especialmente nacionales, es que no hay mucha apertura. Nosotros lo primero que hicimos cuando empezó esta ola de inseguridad es acercarnos a las autoridades, tanto nacionales como locales, a preguntar primero qué están haciendo, qué van a hacer y cómo nosotros podemos ayudar. Obviamente entendiendo que la seguridad es una competencia del Estado, del gobierno, no de la sociedad civil, pero también comprendiendo que es una situación grave, queremos ayudar, queremos ser siempre parte de la solución. Y lo que nosotros vimos en sus inicios, y todavía lo vemos en cierto modo, es tiros al aire. La autoridad nacional va por su lado, la autoridad local va por el suyo, y no hay articulación necesaria para que las cosas funcionen, la sinergia necesaria para que un problema tan complicado pues se pueda solucionar.
Entonces, ahí es donde vemos un hueco, ¿no? Normalmente uno empieza en base a un plan, pero ese plan no sabemos si hay, puede ser que haya, pero al menos no lo conocemos. Y en ese plan se debería decir, ¿qué tengo que hacer yo? Pues como sector empresarial, ¿cómo te ayudo? Así es. Pero eso no lo sabemos. Y yo creo que ahí hay un vacío importante. Creo que en Guayaquil estamos dando pasos, creo que sólidos. Ojalá todo avance muy bien, pero necesitamos ese liderazgo de parte de las autoridades. Decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, lo construimos con expertos, ayúdenme de esta manera. Y si te voy a pedir recursos, te los pido para esta función específica o esta misión específica, porque también no se puede desgastar al sector empresarial pidiendo para actividades o acciones que ni las conocemos, ni sabemos si se van a ejecutar o no. Entonces creo que es importante esa articulación, por ahí empieza, que la autoridad pues trabaje con decisión, se abra para dejarse ayudar, que pida ayuda también, y obviamente que toda la sociedad se articule para poder articularnos sector público y sector privado, que creo que esa es la mejor dupla que puede existir. Ya lo hemos visto en otros casos, se lo vio en el plan de vacunación, que seguimos hablando de ese plan, ¿no? Donde cuando el sector empresarial intervino, los índices de vacunación crecieron exponencialmente, porque está todo el contingente, todo el know-how, toda la logística, toda la coordinación del sector productivo, que es su gran contingente y que estamos dispuestos a ponerlo al servicio de la sociedad. Pues obviamente el sector productivo está muy preocupado, consternado por lo que está sucediendo, indignado también por la pasividad que se ve de las autoridades, y estamos dispuestos a ser parte de la solución. De la manera que sea necesaria vamos a ayudar, y si es que no vemos acciones concretas de parte o apertura de parte de las autoridades, nosotros también trabajaremos por nuestra cuenta con nuestro plan para unir a la sociedad civil, presionar más al sector público y también ayudarnos entre nosotros y buscar cómo nos autoprotegemos también, porque al final no nos podemos quedar de brazos cruzados. Muchas gracias, Miguel Ángel, qué interesante. La verdad que hemos visto desde otro punto de vista enfocado el tema de la violencia, no solamente cómo ayudar a que se termine, y no solamente desde el tema militar o del tema policial y de inteligencia, sino se trata de una integralidad que nos va a costar y que hay que involucrar, como dices bien, y como nos decía ayer el amigo Jorge con el que hablamos, tenemos que involucrar a toda la sociedad, porque si no, no vamos a tener resultados. De acuerdo. Es un camino largo, pero hay que comenzar. Así es. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que está con nosotros, Miguel Ángel González. Pagamos corte comercial, regresamos.